Estamos ubicados en la sede del Palacio de Congresos de Granada, donde se está celebrando el 12º Congreso Nacional de Endoscopia Ginecológica de la sección de endoscopia de la SEGO, es decir, de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, durante estos días 20, 21 y 22 de abril. La organización de este congreso, sin duda, es un reto de interés a través de la difusión de los diferentes contenidos que se están desarrollando. Este congreso está contando con ponentes, cirujanos y moderadores de excelencia que están realizando intervenciones actualizadas, retransmisiones de cirugías en directo y foros de debate con intercambio de conocimientos en el campo de lo que se conoce como cirugía mínimamente invasiva. Es conocido que la sección de endoscopia de la SEGO se mueve principalmente con un fin docente, impulsando la formación por toda la geografía española a través de talleres de trabajo, talleres especializados, cursos, reuniones monográficas, utilización de trainers y simuladores, en fin. Para tratar este objetivo, para tratar de alcanzar este objetivo, la SEGO está trabajando con gran ilusión para hacer de este congreso, como está ya sucediendo de hecho, una reunión de alto nivel científico que integre las últimas innovaciones en el campo de la endoscopia, así como los conocimientos y experiencias de los especialistas en numerosos hospitales. Hoy vamos a hablar, tenemos ya con nosotros a la doctora Aida González Paredes. Doctora, encantado de saludarle. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. La doctora Aida González Paredes es ginecóloga, estereoscopista del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, aquí en Granada. Y si le parece, doctora, para empezar, para situar un poco el tema, me gustaría que nos explicara, desde el punto de vista de su especialidad, sobre todo haciendo especial énfasis en aquellas personas que luego van a vernos y que no tienen un conocimiento profesional del tema, ¿en qué consiste su especialidad? ¿Cuál es, de alguna forma, el día a día de su trabajo en el hospital? Bueno, yo soy ginecóloga, como bien has dicho, pero me dedico fundamentalmente a la parte endoscópica y más concretamente a la histeroscopia. La histeroscopia es la visualización de la cavidad uterina y no solo la visualización, sino que también nos permite, aparte de diagnosticar la patología que pueda haber, tratarla directamente en pacientes pues que tienen sangrados, que están fuera de la regla, sangrados tras la menopausia. Y, en fin, es una técnica que nos permite no solo diagnosticar los problemas que aparecen, sino tratarlos in situ en la consulta. Sí, doctora González, es una técnica, pregunto, relativamente nueva. ¿Cuál es un poco el recorrido que ha tenido esta técnica dentro del campo de la ginecología? Bueno, todas las técnicas endoscópicas son técnicas modernas. Es cierto que ya llevan bastantes años de recorrido, pero bueno, hemos pasado de que hace mucho tiempo era imposible mirar dentro de la cavidad uterina, no teníamos esa posibilidad. Conseguimos empezar a mirar dentro y con la disminución del calibre del instrumental que utilizamos, en los últimos años hemos pasado a desarrollar esta actividad en consulta sin necesidad de anestesiar a la paciente ni pasar por un quirófano y resolver muchísima patología en régimen ambulatorio. Entonces, sí que tiene ya unos años de recorrido, pero se ha mantenido en una constante evolución que nos permite ir mejorando en la asistencia. Claro, me llama la atención, doctora González, lo que usted ahora acaba de comentar, que es una técnica que puede realizarse, que de hecho se realiza a nivel ambulatorio, en consulta, sin ningún tipo de anestesia. Quiero decir, esto es un factor importante desde el punto de vista de la paciente, ¿no? Sí, la histeroscopia es una técnica habitualmente muy bien tolerada. Es cierto que hay algunas situaciones en las que requiere de algún tipo de anestesia, que puede ser una anestesia local, que la ponemos en consulta y si es necesario se hace. Y hay muy pocos casos en los que por la complejidad de la patología o porque la paciente no lo tolere se remiten a quirófano. Pero la inmensa mayoría de los diagnósticos y de los tratamientos los vamos a poder hacer en consulta y prácticamente todos sin necesidad de ningún tipo de anestesia. En fin, debe de estar siempre en manos de histeroscopistas con experiencia, pero cuando es así, la calidad de la asistencia a la paciente es muy buena y la tolerancia es excelente. Sí, hablando de esta técnica, me gustaría, doctora González, que nos explicara
¿cuál es el perfil de paciente? ¿Cómo se selecciona aquella paciente que realmente necesita de la aplicación de esta técnica? Bueno, son muy diferentes las pacientes que nos llegan. Siempre es una paciente en la que se le ha hecho ya una primera valoración en la consulta de ginecología, se ha detectado a través de una ecografía que hay una patología dentro del útero, en la cavidad endometrial, o no viéndose una patología, hay un sangrado que no es normal y que hay que aclarar y necesitamos de una prueba un poco más específica, pero son pacientes muy diferentes. Nosotros tenemos pacientes que vienen porque tienen problemas para quedarse embarazadas, tenemos pacientes que ya tienen hijos, pero empieza a acercarse la edad de la menopausia y empiezan con trastornos de sangrado abundante. Y a veces podemos resolver ese sangrado y hacer diagnóstico de alguna patología que haya. Y luego también nos vienen pacientes mayores que ya están en menopausia y que pueden presentar un sangrado después de que su regla haya terminado y que hay que aclarar. O sea que pueden ser pacientes muy diferentes. Correcto. Lo que es en sí la prueba, a nivel ambulatorio en este caso, también para que nos hagamos todos una idea, ¿qué duración tiene? La duración es muy variable. Si estamos ante una histeroscopia diagnóstica, quiere decir que nosotros entramos con el histeroscopio, con la cámara a través del cuello del útero, entramos hacia el interior y en la cavidad no encontramos ninguna patología, la prueba puede durar 1 minuto o 1 minuto y medio. Es una prueba que se va a hacer muy rápido. Sí. Pero hay veces que no, que nos encontramos patología, la paciente tolera bien la prueba y esa patología se puede solventar y a veces pues estamos 20, 30 minutos, incluso a veces más. Es raro, normalmente la patología suele ser patología que se resuelve en un tiempo relativamente corto, pero si se necesita más tiempo y la paciente lo tolera bien, pues sin problema se puede continuar. Pero casi siempre suelen ser intervenciones cortas. Claro, y deduzco, doctora González Paredes, de sus palabras, que en general la paciente acostumbra a tolerar bien esta prueba. En general, sí. Además, nosotros contamos con un instrumental muy variado, histeroscopios de diferente calibre, diferente instrumental para hacer la cirugía. Entonces, todo ese arsenal que tenemos y en manos con experiencia nos permite que sea una prueba que en general se tolere muy bien. Y además, es que si la prueba no se tolera, siempre podemos poner una anestesia local en el mismo momento de la consulta o, como ya he dicho antes, si es necesario, la paciente se remitiría a consulta para una sedación. Pero es verdad que estos son los menos de los casos. Claro. Hay un concepto que usted acaba de comentar que me llama mucho la atención. Ha dicho, en el caso de que la prueba tenga un carácter diagnóstico. Deduzco que además del carácter puramente diagnóstico, tiene otro carácter quizá más intervencionista, ¿no? Explíquenos en qué momentos, bajo qué circunstancias o bajo qué perfil de pacientes se utiliza la prueba estereoscópica con un objetivo diagnóstico y en qué otros casos se utiliza con un objetivo, incluso diría que quirúrgico. Actualmente no se concibe que una histeroscopia se haga solo con el objetivo de diagnosticar. Nosotros tenemos que estar preparados en la consulta para diagnosticar y tratar, si es necesario, si encontramos una patología, en el mismo acto quirúrgico. Fundamentalmente porque reducimos la ansiedad ante una prueba que no deja de ser invasiva y porque no se concibe que algo que puedo hacer en un único acto quirúrgico lo haga primero una prueba diagnóstica y luego cita a la mujer otro día y venga. Entonces, el objetivo siempre debe ser ese y casi siempre lo vamos a conseguir. Vamos a entrar, no hay nada, no hay patología, es una prueba diagnóstica, nos retiramos. Entramos a cavidad uterina. Hay patología, sobre la marcha tenemos la capacidad de hacer esa cirugía con el instrumental que tenemos y dejarlo resuelto. Antes de que la paciente se someta a esta prueba, ¿necesita una preparación específica? Habitualmente no. No es necesario ni que tengan un tratamiento hormonal previo. Habitualmente hay casos excepcionales en los que sí. Tampoco necesita de ningún tipo de anestésico. Sí que les recomendamos a veces que tomen algún analgésico, pero para reducir las molestias que puedan quedar después de la prueba, no tanto durante la prueba. Y bueno, en pacientes que a lo mejor pues están especialmente nerviosos ante la cirugía, ante la situación y que esa ansiedad misma puede incrementar la sensación de dolor, pues se le puede recomendar que tomen algún tipo de relajante. Pero preparación como tal, no. De hecho, cuando la hacemos en régimen ambulatorio, en consulta, le decimos a las pacientes que desayunen en casa con normalidad y que vengan tal cual.
Claro, por tanto, posibles efectos secundarios mínimos, según usted nos comenta, pero cuando estos se presentan, ¿cuáles se acostumbran a ser? Los efectos secundarios inmediatos después de la prueba, durante la prueba, puede ser el dolor, que en algunos casos habitualmente va a ser un dolor leve. Nosotros, dolor localizado. Dolor localizado a nivel del abdomen. Nosotros a las pacientes se lo decimos que lo que van a experimentar, porque además son ellas las que nos lo cuentan, es un dolor muy similar al que sienten durante la menstruación. Ajá. O sea, es un dolor que se suele tolerar muy bien y muchas veces ni siquiera se presenta ese dolor. Y ocasionalmente, por el hecho de pasar por el cuello del útero, se puede producir un reflejo que haga que a la paciente le baje la tensión, y algunas pacientes pueden experimentar un leve mareo después de la cirugía. Sí. O durante la cirugía. Si se presentase durante la cirugía, se interrumpe la prueba. Sí. Si es después de la cirugía, siempre tenemos una zona en la que la paciente puede estar un ratito recuperándose, y normalmente simplemente con estar tumbada unos minutos, pues suele ir muy bien. En el caso de que esta prueba tenga un componente quirúrgico, ¿la paciente necesita una recuperación a posteriori? Cuando lo hacemos en régimen ambulatorio, habitualmente le decimos que esa tarde esté tranquila. Nosotros lo hacemos habitualmente por la mañana, que esté tranquila, que no haga esfuerzos, pero al día siguiente normalmente se pueden incorporar a su vida normal, a sus actividades cotidianas. Cuando se hace en quirófano, la recuperación la marca fundamentalmente el hecho de que pasan por una anestesia. Claro. Solo en casos muy concretos de cirugías muy grandes, sobre miomas de más tamaño, les recomendamos algo más de reposo, pero no suele ser necesario para nada. Y doctora González Paredes, en el caso de que esta mujer que se somete a esta prueba, a esta esteroscopia, sea una mujer sexualmente activa, ¿esto va a influir de alguna forma después de la prueba? No es necesario. Si lo hacemos en régimen ambulatorio, en el que no se hacen técnicas de dilatación cervical ni nada, no es necesario que tenga una abstinencia sexual posterior. Muy bien. Usted, doctora, ha intervenido en este congreso hablando de la ampliación de cervix, ¿Sí? ¿Correcto? Explíquenos cuál es ese concepto y en qué ha basado su intervención. Bueno, como comentaba, el hacerlo en régimen ambulatorio, para poder hacerlo en pacientes que son más complejas porque tienen un cuello más cerrado, más estenótico. El cuello es la entrada que tiene el útero. Entonces, si ese cuello está muy cerrado, a veces nos va a dificultar el acceso con esa cámara. Si tenemos un acceso difícil, la prueba se podría hacer más dolorosa y que no pudiéramos hacerlo. Entonces, nosotros tenemos técnicas con las que, con el instrumental con el que contamos, podemos ampliar ese cuello sin que la paciente experimente dolor y podamos canalizar ese cuello, entrar a la cavidad de forma más sencilla y que la paciente pueda tolerar la prueba. Entonces, básicamente, yo he explicado a los compañeros qué técnicas realizamos nosotros en consulta de apertura de ese cuello para que puedan, bueno, pues utilizarla si se les presenta la situación. Digamos que es una actuación puramente fisiológica en cuanto a la ampliación de cervix, sí. ¿O hay algo más? Bueno, nosotros es una pequeña cirugía sobre ese cuello, pero mínima, porque lo que utilizamos habitualmente son pinzas con las que ampliamos un poco ese cuello, unos bisturí mínimos que utilizamos en la histeroscopia, son de muy pequeño calibre y que nos permiten seccionar un poquito alrededor de ese cuello que está tan cerrado, pero que son técnicas que se pueden hacer, como son mínimamente invasivas, se van a poder hacer igual sin el uso de anestésico habitualmente. Y doctora González Paredes, ¿por qué es importante esta técnica? ¿Por qué la ampliación de cervix es importante, entiendo, en según qué perfil de pacientes, claro? Sí, bueno, es importante para que podamos hacer esa histeroscopia en régimen ambulatorio y fundamentalmente para que la paciente tenga una buena tolerancia a la prueba. Siempre pasa la histeroscopia, el hacerla en consulta, porque la paciente tenga una buena experiencia. Lógicamente es una prueba invasiva, tiene ciertas molestias, pero la experiencia de la paciente tiene que ser satisfactoria. Entonces debemos controlar estas técnicas para poder hacerla, para tener éxito y conseguir hacer la prueba, pero también para que la paciente la tolere. Un par de cuestiones más. Háblanos un poco de la evolución a nivel tecnológico de esta técnica, que yo no sé cuál ha sido el recorrido, pero podemos aprovechar para explicarlo, ¿no? Desde que se inició, desde los inicios de esa técnica al momento actual, ¿cómo ha avanzado la tecnología? Bueno, pues la evolución nos ha permitido que desde que se empezaron haciendo histeroscopias, los histeroscopios tenían un calibre muy grueso, eso imposibilitaba que la prueba se hiciese en régimen ambulatorio, porque era necesario dilatar el canal, porque era una prueba que era dolorosa, entonces requería de anestesia. Y con el tiempo esos histeroscopios han disminuido de calibre
y nos han permitido canalizar precisamente el cuello, que es una estructura que es estrecha, claro, y hacerlo sin molestia. Además, el instrumental con el que hacemos la cirugía, pues hemos pasado de apenas tener unas pequeñas pinzas o unas tijeras a tener bisturí, a utilizar láser, a utilizar morceladores, que son como pequeños aspiradores que aspiran dentro del útero la patología. Entonces, bueno, ha habido una evolución muy grande que nos permite desarrollar esa prueba de forma ambulatoria y hacer cada vez más cosas, claro. Sí. Doctora, antes de concluir, me gustaría, como antes hemos dicho, la doctora ha participado en una de las ponencias hablando precisamente de la ampliación de cérvix, y me gustaría que usted, a nivel profesional, nos diese su impresión sobre, no tan solo en cuanto a la técnica que usted utiliza, la esteroscopia, sino en general, hablando de la ginecología y obstetricia en este país. ¿Por qué considera usted que es importante que existan congresos como este a diferentes niveles, a nivel clínico, a nivel profesional y a nivel que un poco es el papel que ahora estamos desarrollando a nivel de divulgación de la especialidad? Bueno, estas reuniones son fundamentales porque a día de hoy al médico nos llega una cantidad de información, tenemos acceso a tantísima información, a tantos estudios, a tantas novedades técnicas, que sería imposible para nosotros conocerlo todo, filtrar lo que de verdad tiene interés. Entonces, en estas reuniones todos los compañeros preparan unas ponencias en las que ellos revisan ese material y nos ponen al día, nos cuentan qué hay de novedoso, qué es útil, qué no lo es, en qué estamos avanzando, qué podemos incorporar nuevo a nuestra práctica clínica. Eso es fundamental porque nosotros de aquí nos vamos con nuevas ideas para nuestro día a día. Compartimos lo que nosotros hacemos en nuestros diferentes centros. A veces no es solo el mejorar la técnica, sino a veces surgen ideas de cómo poner en marcha una consulta de histeroscopia. Si en un hospital todavía no se hace en consulta, pues nos preguntan, oye, ¿cómo lo hacéis vosotros? ¿Cómo podríamos montarlo? Son muchísimas las cosas que aportan este tipo de reuniones. Doctora, me gustaría, perdóneme, concluir con una reflexión suya en el sentido, usted imagínese que una persona que va a ver luego esta entrevista, a la cual su ginecóloga o su ginecólogo, da igual, le ha prescrito una prueba de estas características. Le ha dicho, mire, señora tal, usted el día X va a someterse a una esteroscopia. Y esta persona pues nunca ha oído hablar de esta prueba, no sabe de qué se trata y se ha asustado, entre comillas, un poquito. ¿Qué le diría a usted? ¿Qué mensaje le daría a usted? ¿Qué reflexión le daría a usted a esa mujer que sabe que dentro, por ejemplo, de 15 días va a someterse a una esteroscopia? Bueno, pues es verdad que vienen muchísimas veces muy preocupadas y muy asustadas porque a veces han oído malas experiencias, claro, porque todo el mundo tiene miedo ante una prueba. Yo siempre les digo lo mismo, suele ser una prueba que se tolera fenomenal. Vamos a diagnosticar lo que tiene como primer paso, eso ya nos va a dar una tranquilidad. Casi seguro vamos a poder solucionarlo en el mismo momento y normalmente se va a tolerar muy bien, pero siempre la prueba la marca su tolerancia. Si no se tolera, tenemos alternativas, nos vamos a quirófano con anestesia y no hay ningún problema, así que hay que venir tranquilo. Pues eso, tranquilidad absoluta y plena confianza en el profesional o en la profesional que va a atenderle. Doctora, muchísimas gracias, ha sido un placer charlar con usted. Gracias, igualmente. La doctora Aida González Paredes, como antes les decía, es ginecóloga, estereoscopista del Hospital Universitario Virgen de las Nieves, aquí en Granada, que precisamente ha intervenido en este 12º Congreso Nacional de Endoscopia Ginecológica de la sección de endoscopia de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, que se está celebrando aquí en Granada los días 20, 21 y 22 de abril.